No me veo. Sigo sin verme. No me veo. No me veo. People, hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo van? Desde donde sea que me estés escuchando y ahora también viendo, bienvenidos a Vamos que todos vamos, a mi podcast favorito y tu podcast favorito también. Yo soy Mafe y con micrófono en mano, cafecito en mano, que es navideño. ¿Saben por qué? Porque yo estaba buscando una taza roja que combinara con el setup del día de hoy. Y esta fue la única taza roja que encontré. Así que estamos navideños desde ya en este podcast. Bienvenidos a Vamos que todos vamos, a mi podcast favorito y tu podcast favorito también. Yo soy Mafe, soy tu host y hoy es un solo podcast, como puedes ver. Salud por eso. Divino este café, pero vamos a decirle bye bye un ratito al café porque esta situación está un poco complicada. Entonces, a ver, o sea, quería demasiado esto. Yo les voy a contar algo. Este podcast fue creado con la intención de chacharear, de hablar, de contar, de expresarme. Yo se los he dicho millones de veces, de que todo lo que tenga en mi corazón, yo se los entregue a ustedes. Y la idea de tener invitados me fascina, o sea, es una cosa que no saben lo divino que ha sido esta experiencia. Sin embargo, yo necesito este espacio también solo, para mí, porque yo hablo demasiado y me encanta. Entonces, vamos a hacer algunos con invitados y vamos a hacer unos conmigo misma. Aparte, quería practicar muchísimo esto porque en mi podcast soñado es así, tipo relax, o sea, yo estoy literalmente en pijama. O sea, en mi casa, aquí con mi micrófono, con mis notas, que quiero también decirles un secreto. Yo tengo aquí el iPad porque es como más aesthetic, como se diga. Pero yo le tomé una foto a mi cuaderno y eso es lo que estoy viendo, la foto de las notas de mi cuaderno. No escribí en el iPad, es una foto de mis notas para este podcast, porque yo soy vieja escuela y a mí me gusta escribir, sentir el papel, sentir el lápiz, así que bueno, eso es lo que estoy viendo aquí en mis notas, pero para que esta estética se vea bonita, tenía que hacer el iPad. Entonces, nada, bienvenidos una vez más a este podcast amado, con esta introducción larguísima. Y bueno, nada, de vez en cuando voy a estar con gente, de vez en cuando voy a estar yo, de vez en cuando quizás no va a haber video porque cuando me toque viajar este podcast tiene que seguir. Pero bueno, nada, aquí estamos, o sea, ustedes me acompañan, yo los acompaño, así que búsquese su cafecito, póngase cómodo y nada, entremos en materia. Pero no, mentira, antes de entrar en materia, una cosita más, gracias por estar, gracias por escuchar y gracias por verme y acompañarme en todo este show. Entonces, hay un tema, o sea, yo quería demasiado hacer este episodio sola. Por supuesto me encantaría conversarlo con alguien y tener otros puntos de vista de esto, pero tenía una necesidad grandísima de hacerlo sola porque más nadie mejor que yo me conozco. O sea, nadie puede hablar acerca de este tema por mí y creo que lo puedo contar. Y más allá de contarlo, puedo dar mi punto de vista, puedo dar mi experiencia. Y antes de esto, yo he hablado muchísimo de esto, pero es primera vez que lo voy a hacer en este formato. Si acabas de llegar a este episodio o si acabas de llegar a este podcast y no me conoces, puedes ir a ver otros o ir a escuchar otros episodios y si no, igual voy a echar el cuento completico por aquí. Pero también quiero hacerme muy responsable de todo lo que diga acá y dejar muy en claro que yo no soy psicólogo, que yo no estudié psicología, que yo no soy psiquiatra,
y que yo solamente estoy hablando de mi experiencia, de lo que he vivido, de lo que he transitado y de lo que que me gusta mucho este tema he investigado. Soy demasiado responsable de lo que digo, estoy demasiado consciente y me he informado tanto que me siento con la capacidad de hablarlo. Aparte, soy demasiado segura y estoy demasiado segura que lo que estoy diciendo tiene mucha validez porque lo he leído, porque me he informado muchísimo, pero sí quería dejar en claro que todo lo que tenga que ver con salud mental es muy importante que lo veas como un profesional. Dicho esto, obviamente también quiero decirte que te lo cuento porque a pesar que es un tema muy común hoy en día, igual poco se habla. Y yo siempre he querido ser esa persona que a mí me hubiese gustado escuchar en ese momento de crisis o en ese momento de ansiedad. Porque básicamente de eso es lo que les quiero hablar el día de hoy. Pero más allá de la ansiedad, hablarles de las emociones. ¿Y por qué les quiero hablar de las emociones? Porque tengo un capítulo del podcast también hablando de esto en mi temporada pasada, que era solo de audio. Y una vez a mí alguien me dijo, un psicólogo, me dijo que yo era una persona altamente sensible. Cuando me dijeron eso, yo entendí muchas cosas. Porque yo soy ese tipo de personas de toda la vida que todo lo que pasa en el mundo a mí me afecta el triple. Yo lo siento el triple. Yo me emociono el triple. Yo me entristezco el triple. Pero como he navegado tanto todo esto, me conozco y puedo separar algo que no me pertenece a algo que sí me pertenece. Entonces digamos que me afecta, pero lo sé manejar, porque me he esforzado y he tomado la decisión de conocerme. Solamente por eso. Pero muchísimo antes de que me dijeran esto, que yo no puedo decir que eso es un diagnóstico, ni puedo decir que es una enfermedad, porque al fin y al cabo para mí no lo es, pero simplemente es como una condición de mi forma de ser y de mi personalidad. Lo que sí es una enfermedad, y que una vez me dijeron, llámalo por su nombre, es una enfermedad, es la ansiedad. En el 2018, 2018, yo empecé a experimentar cuadros ansioso-depresivos. Y yo no tenía ni idea que era un cuadro ansioso-depresivo. Y cuando yo empecé a transitar eso o a vivir esas emociones, yo tenía mucho miedo. Y tenía mucho miedo porque no sabía qué me estaba pasando. Yo toda mi vida he sido una persona bastante feliz, bastante echadora de broma, digamos, como lo podemos llamar en mi país. He sido bastante amiguera, o sea, me encanta estar en todos lados, me encanta, o sea, mi mamá literalmente peleaba conmigo demasiado porque yo quería salir de lunes a lunes, o sea, yo quería estar en la calle de lunes a lunes y yo era amiga de todo el mundo. O sea, a mí en el colegio literalmente me movían de lugar porque yo hablaba hasta con la pared. O sea, siempre llamaban a mi mamá en el colegio, tipo, la niña no se calla, hasta que un día mi mamá dijo como que, mire, no me llame más porque esa niña no va a dejar de hablar. O sea, sáquela de salud si le da la gana, pero ya no me llame más por eso. Porque yo soy amiga de todo el mundo, siempre he sido muy feliz, o sea, siempre he tratado de estar alegre, de estar contenta, me encanta hablar. Y en el 2018 yo me apagué. En el 2018 a mí se me fue esa chispa, yo no quise hablar más, yo no quise ser feliz. Yo me empecé a hundir en un hueco, en una oscuridad. Yo era una persona súper irritable, a mí todo me caía mal, a mí todo el mundo me caía mal. O sea, el 2018 fue un año súper duro para mí porque estaba transitando emociones que no entendía. Y allí fue que empecé a conocer esto, a informarme acerca de esto, a buscar ayuda acerca de esto y empecé a transitar todo este camino.
Y les quería decir esa fecha, que fue 2018, para que también entiendan que todo lo que yo les estoy diciendo hoy, ahorita mismo, llevo años viviéndolo. Llevo años tratando de encontrar qué es lo que es. Y por eso también me siento con la seguridad de hablarlo, porque ya tengo mucho tiempo transitando esto. Y me gustaría que mi experiencia te sirva a ti. Y si no, pues escuchas el chisme, el cuento. O también quizás lo compartes con alguien que lo necesite escuchar. Entonces, nada. Vamos a empezar con qué son las emociones. Yo, como les dije, no soy psicóloga. No estudié esto, pero busqué en ChatGPT qué son las emociones. Y es eso, porque eso es lo que es. Y según ChatGPT, las emociones son la manera natural en la que los seres humanos, o sea, nosotros, reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Fácil. O sea, es como nosotros respondemos a todo lo que está ocurriendo o pasando a nuestro alrededor. Cómo reaccionamos cuando nos dan una noticia, cómo reaccionamos cuando estamos en una situación, cómo reaccionamos cuando leemos un mensaje de texto, cuando vemos una película. Todo eso son las emociones. ¿Y cuáles son las emociones? Pues el miedo, la frustración, la tristeza, la alegría, la nostalgia, la ira, la ansiedad. Son emociones. Y algo que tenemos que entender, o algo que yo entendí, es que las emociones no son ni buenas ni malas. O sea, son emociones. Y a mí me explicaron una vez, y eso fue algo que me encantó, y se los quiero explicar a ustedes también. O sea, las emociones son como una ola. Van y vienen. O sea, van y vienen, y ahí vamos. Ahora, la cosa es cómo nosotros surfeamos esa ola. Cómo nosotros nos montamos en la tabla y le damos. A mí no me gusta la playa, pero yo aprendí a surfear. Porque yo no me quería ahogar. Yo entendí que yo dije, si yo no nado, si yo no remo, si yo no aprendo a agarrar esta ola, yo me voy a ir a la ñoña. Así que tengo que aprender. Y es por eso también que le he preguntado a Raimundo y todo el mundo qué carrizo es esto, cómo yo soluciono o cómo yo vivo o aprendo a vivir con estas situaciones. Entonces nada, quise hablar de este tema ahorita también porque hace unos días, y está súper famosa ahorita, la película de Intensamente, específicamente Intensamente 2, que se las recomiendo con el corazón, o sea, se las recomiendo increíblemente. Primero, porque explica demasiado bien lo que son las emociones. Bueno, en realidad Intensamente 1 e Intensamente 2, las dos, son películas de Disney. Explica espectacularmente cómo son las emociones y literalmente como son películas para niños, que no son muy para... O sea, digamos, son comiquitos, no sé qué, es bastante digerible el material o lo que estamos viendo, es bastante friendly y uno lo entiende. Y además de eso, la película 2, Intensamente 2, está demasiado buena para mostrársela si, por ejemplo, yo, que sufro ansiedad y he tenido ataques de pánico y he estado en esas situaciones, se la mostré a mi esposo, que ha transitado literalmente todo este camino conmigo, pero como es tan gráfica, él entendió muchísimo más de lo que yo le podía explicar o de que como él me ha podido ver en algunos episodios. Entonces está buenísima, se las recomiendo, o sea, vaya y la vea y la busca, o si no me escribe y yo le digo dónde verla, búsquela, que eso está en todas partes. Y si no, pues busque por TikTok, busque por Instagram y usted va a ver ahí Intensamente, pero véanla, se las recomiendo, sobre todo la 2. Entonces nada, explica qué son las emociones y al final, como les digo, las emociones son esas reacciones que nosotros tenemos a lo que sucede a nuestro alrededor y ellas están en nosotros para adaptarnos al mundo. O sea, la función de las emociones es ayudarnos a sobrevivir, ayudarnos a estar acá, a motivarnos, a
a tomar decisiones. O sea, las emociones son los que nos llevan a tomar decisiones, son los que nos motivan a hacer cosas o desmotivan a hacer otras cosas. Y es importantísimo vivirlas, es importantísimo transitarlas, es demasiado importante no reprimirlas. O sea, es demasiado importante sentirlas, vivirlas y dejarlas pasar, así como las olas del mar, que vengan y que se vayan, y que vengan y que se vayan. Porque literalmente en un día de tu vida tú puedes vivir 1500 emociones. Y lo más cómico es que los puedes vivir hasta a la vez. O sea, tú en cierto momento de tu vida puedes tener 700 emociones pasándote al mismo tiempo por esa cabeza o por tu mente o por donde sea. Entonces, es demasiado importante reconocer que las necesitamos, que son parte de nosotros, porque nacieron con nosotros, vinieron con nosotros. O sea, yo a veces digo, yo vine medio torcita de fábrica porque por lo menos la ansiedad no la vive todo el mundo. Y yo la vivo, mi esposo no la vive, o la vive muy poco. Porque yo sí siento que todo el mundo en cierto punto de su vida le da ansiedad a las cosas, a distinta manera, por supuesto, o a distinto grado, pero yo creo que todos vivimos todas las emociones en cierta parte de tu vida, o depende de cada situación. Porque si, por ejemplo, Dios guarde, pero si a usted nunca se le ha muerto un familiar, usted no sabe quizás cuál es esa tristeza profunda que puede sentir una persona que haya perdido a sus papás o a sus seres queridos. Entonces, todas van también como que de cada quien tiene emociones distintas, pero todos tenemos. Cuando vi la película, bueno, de las veces que la he visto, porque hoy en día, haciendo este podcast, este episodio, yo he visto esa película 3 veces, exactamente 3 veces la he visto. En una de esas veces, la primera vez, la vi con mi esposo y fue espectacular porque me entendió demasiadas cosas y como que hablamos demasiadas cosas. La segunda la vi con una amiga queridísima que también fue diagnosticada con ansiedad y fue espectacular porque las dos como que nos sentimos escuchadas. Y la tercera la vi con otras amigas y la vi con la sobrina de una de mis amigas, una niña. Entonces fue demasiado espectacular porque también vimos el punto de vista de ella, cómo ella percibió la película como niña y cómo nosotros como adultos la percibimos. Y fue muy cómico porque yo soy muy salida, aparte tengo como que súper buena relación con esta beba, con esta niña, y yo le dije, presta mucha atención porque al final te voy a hacer preguntas. Y esta niña es súper pila, o sea, es un avión. Entonces ella me dice, cuando se acaba la película, y que estoy lista para las preguntas. Y yo, ¿qué le voy a preguntar? Y bueno, nada, le empecé a preguntar cualquier cosa. Y en una de esas, ella me dice, ahora yo tengo una pregunta. Entonces ella dice, ¿por qué si la ansiedad, o sea, me confundí. La pregunta, esto siempre me pasa, Dios mío, cada vez que voy a dar un ejemplo me confundo toda y al final termino confundiendo a la gente, Señor. Ok, olviden lo que dije. Ok, la pregunta fue esta. ¿Por qué si nosotros nacemos con las emociones, ellas se van desarrollando en el tiempo? Es decir, un bebé o un niño es difícil que sufra de ansiedad. O sea, la ansiedad, la ira, ese tipo de emociones vienen más como cuando ya estás más grande. El pudor o la ironía, ese tipo de iras vienen ya cuando tú estás más grande, cuando entras a la adolescencia. Por ejemplo, en la película muestran la nostalgia. La nostalgia viene literalmente cuando ya estás viejo, o sea, cuando ya estás parido, pues, o sea, ¿saben? Y me encantó esa pregunta porque tiene toda la razón del mundo y además yo le expliqué que es verdad, todos nacemos con emociones, todos tenemos emociones, pero con el paso del tiempo es que las vamos desarrollando. O mejor aún, como las emociones son las respuestas a lo que va pasando alrededor, mientras más va uno creciendo, uno más va viviendo. Entonces por eso las vamos desarrollando. Eso es como el cabello. Usted nace literalmente pelón
Y mientras va creciendo, a usted le va creciendo el cabello. Así literalmente son las emociones. Mientras más vamos creciendo, mientras más viejitos nos vamos poniendo, más las vamos desarrollando, más las vamos viviendo y más las vamos pegando a nosotros o más las vamos conociendo y más nos vamos adaptando a ellas, más las aprendemos a navegar. Entonces, ella quedó obviamente súper bien con esa respuesta, o sea, entendió y así es, porque así es. Eso no lo leí en una parte, pero así es y usted hace caso, así es. Entonces, nada, las emociones definitivamente cuesta mucho entenderlas. A mí me costó demasiado entender la ansiedad. Me dio mucho miedo tener ansiedad, me da todavía mucho miedo tener ansiedad. Cuando, justo lo hablamos cuando veamos la película, tengo como un año que no tengo un ataque de pánico, digamos, y a veces me da miedo llegar a ese momento porque es muy heavy, es muy chimbo, es súper cero recomendado, pero pasa. Y qué importante es tener herramientas o saber qué hacer cuando pase. Normalmente mis ataques de pánico son más que, o sea, son cuando ya el vaso se derramó, cuando ya no puedo más, cuando ya es too much, entonces es también chévere ya conocerme y ya saber cuándo tengo que parar, porque si no voy a llegar a eso. Y como les dije, tengo muchísimos años transitando esto, buscando en ChatGPT, preguntándole al psicólogo, al psiquiatra, toda esta situación. Yo les conté en un momento, yo estuve hasta medicada por la ansiedad, cosa que para nada tampoco la recomiendo, porque al final sí obviamente ayuda, pero chimbo tener que depender de algo, pero hay situaciones o hay personas que lo necesitan y si tu doctor o tu médico lo recomienda, déjate guiar por él y sigue el consejo de un profesional. O sea, no puedes ir a hacerlo tú sola, no puedes ir a buscar tú sola, ni a preguntarle a ChatGPT. Tú le puedes preguntar qué es, más no cómo me curo. O sea, eso sí que no, mana. O sea, usted va para un médico, usted busca ayuda y usted le pregunta a expertos y profesionales en la materia. O usted ve este podcast, agarra este regaño y después va y busca al médico. Puede buscar también a la amiga y desahogarse con la amiga, pero después va y busca al médico. ¿Ok? Ok. Entonces seguimos. Yo les quiero dejar como que mis mayores aprendizajes acerca de las emociones. O que es como que lo que más rescato de todo lo que he aprendido, de todo lo que he leído y de todo lo... o qué les puedo compartir que he entendido acerca de ellas. Lo primero importantísimo es, vamos a buscar la taza de Navidad porque tengo sed. Dígale hola a la taza de Navidad. Salud, estoy seca. Salud. Ok. Entonces, lo primero es que todas importan. Absolutamente todas son importantes. Todas son válidas. Todas son parte de nosotros. Y todas están allí por una razón. Para soltar, para drenar, para vivir. Pero absolutamente todas son importantes vivirlas, reconocerlas, abrazarlas, sentirlas, tenerlas, quererlas, todas. Lo segundo es que a través de las emociones formamos nuestras creencias. Hace rato les dije que las emociones vienen o existen para ayudarnos a tomar decisiones, para motivarnos a ciertas cosas, para enseñarnos o ayudarnos a sobrevivir en el mundo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una emoción de miedo y a ti algo te da miedo, usted va a empezar a trabajar en ese miedo. O sea, por ejemplo, yo le tengo miedo a... Ahorita no me acuerdo a qué le tengo miedo. Pero yo tengo mucho miedo. Bueno,
Yo le tengo miedo a los roedores, a las ratas, a los ratones, a todo ese show. Entonces, cada vez que veo una rata, un roedor o un ratón, me muero del miedo y siento que me voy a morir y siento que la rata me va a comer. Y como yo a veces estoy largas temporadas en Nueva York, yo he tenido que aprender a manejar esta emoción, porque si no, yo no voy a salir más nunca a la calle porque en Nueva York hay muchas. Entonces yo he tenido que aprender a manejar ese miedo, a manejar esa emoción, a entender esa emoción, a trabajar porque a mí me da miedo la cosita, la ratica, el animalito moviéndose, el Mickey Mouse. Y me ha motivado a aprender acerca de esto, aprender porque lo siento, aprender qué puedo hacer para calmarme, a buscar herramientas para cuando esto pase, porque las ratas no se van a desaparecer, ellas van a seguir viviendo. Entonces, a buscar una manera, a buscar herramientas de que si yo llego a esa emoción, si yo llego a ver una, cómo calmarme, cómo volver a mí, cómo hacer, porque literalmente me puedo morir de un infarto si veo una. O sea, me puedo matar si veo uno, o sea, horrible. De verdad, o sea, no recomiendo que usted esté conmigo si yo veo una rata, porque el susto es bárbaro, o sea, mal. Y eso me ha motivado, eso me ha ayudado también a sobrevivir, eso me ha motivado a buscar, como les digo, herramientas, eso me ha ayudado a tomar decisiones de, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a pasar más por esa calle porque por ahí hay muchas, yo prefiero darle, mira, ustedes no saben todo lo que yo he tenido que caminar, porque las calles, ciertas calles de Nueva York donde yo he visto ratas, yo no paso más nunca por ahí. Y yo literalmente o sea, casi que me camino todo el Central Park para evitar una calle. Que es lo que o sea, pero bueno, yo me blindo para no sentir miedo. Y así es con todo, o sea, si usted le tiene miedo a las montañas rusas y tú quieres derribar ese miedo, pues tú vas y te montas 100 veces en la montaña rusa y tú vences ese miedo, entonces aprendes a manejar esta emoción y la quieres y la abrazas y ya no le tienes miedo. Y así son con todas, así ha sido con la ansiedad. Yo, cuando empecé a tener estos ataques ansiosos y esto que no me dejaba dormir, esto que no sabía ni siquiera qué era, esto que me hacía imaginarme 500 escenarios en mi mente que ninguno pasaba, esto que me hacía sacar 500 conclusiones sin ninguna base, esto que me hacía pensar que todo el mundo me odiaba y que el mundo era una basura. O sea, cuando yo me di cuenta que la que estaba pensando mal o la que estaba viendo la situación mal era yo me tuve que poner las pilas porque yo dije, o me hundo ahí y me voy o sea, y ya se acabó, o de verdad yo busco la manera de salir de acá, de que cuando yo tenga un ataque ansioso, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que llamar? ¿Qué tengo que tocar? Y ahí aprendí infinidades de cosas para calmarme, para volver a mí, ahí aprendí a respirar. Imagínense, o sea, yo a veces le digo a la gente, no, que es que yo hago ejercicio de respiración o estoy aprendiendo a respirar. Y me miran así como que, pero hermana, tú no respiras. O sea, no, o sea, porque en ese momento literalmente sientes que te vas a morir. O sea, sientes que se te está yendo la vida. O sea, sientes que ves el túnel. O sea, tú ves el túnel. Entonces, las emociones te motivan a moverte, las emociones te motivan a buscar respuestas, las emociones te motivan a darle la vuelta a la tortilla. Y por eso son tan importantes todas y ellas nos forman las creencias, que era el punto, Dios mío, el focus, María Fernanda, focus, estás hablando de las creencias. Ellas no, porque allí es donde empezamos a creer que yo soy una miedosa a las ratas, o yo soy una miedosa a las ratas, pero yo soy fuerte, yo soy valiente y yo voy a vencer este miedo. Entonces, ellas van y forman las creencias en todo sentido y para todo. O sea, todas esas creencias limitantes o todas esas creencias que te empoderan la vida son en base a las emociones, son en base a lo que te producen las situaciones de la vida. Entonces, por eso también es demasiado importante conocerlas, entenderlas y saber cómo nos afectan para poder vivir. Así de fácil. Lo otro es que está demasiado bien o está bien sentir varias emociones a la vez.
O sea, hay veces literalmente que uno está, que no se halla. O sea, hay veces que uno está como que, Dios mío, o sea, tengo ansiedad, pero tengo tristeza, pero estoy alegre, pero tengo ira, pero tengo nostalgia, o sea, que las tienes todas. Y eso está bien. Eso está bien. La cosa es, si yo me voy a quedar ahí, en ese arroz con mango, o yo me voy a quedar quieta, a plantar, a decir, a ver qué es lo que está pasando. O sea, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la solución? Ocuparse en vez de preocuparse. Yo soy súper ansiosa, lo reconozco, pero en ese mismo momento decido, no, ya va un momentico, ya va, o sea, barajéame bien la cosa, ya va que me va a dar, o sea, literalmente. Y me pongo a ver y digo, ok, esta es la situación, ¿cuáles son las posibles situaciones? ¿Cómo puedo solucionar? Obviamente, me da ansiedad, siento, o sea, estoy como, siento que la muñequita va a salir y se va a volver loca. Pero en ese momento, respiro, hago tapping, entro a mí y digo, ok, vamos que todos vamos. Entonces, está bien sentirlas a la vez, está bien, pero muévase, móntese en la tabla de surf y surfee, no se ahogue. Y lo otro es que las emociones no son iguales para todos. Hay momentos, y con esto no quiero tampoco caer en la comparación, porque lamentablemente todos somos diferentes y no podemos compararnos. A veces vemos, sobre todo cuando son malas situaciones o cuando son noticias súper fuertes, que cada quien lo toma de una manera diferente. Por ejemplo, cuando yo conocí a Cangrejo, cuando yo me enfermé, yo lo tomé de una manera, mi esposo lo tomó de una manera, mi mamá lo tomó de una manera, usted que me está viendo lo tomó de otra manera, porque cada quien tiene un sistema emocional diferente. Por ejemplo, yo pensé que mi mamá se iba a morir. Porque primero, qué fuerte es que tu hija te llame y que te diga que tiene cáncer. O sea, súper fuerte. Segundo, que tú no puedas ir a verla, porque mi mamá no me pudo venir a ver. Tercero, que sienta el dolor de mamá de que su hija tiene una situación súper fuerte y que no puede hacer nada más allá que consolarme para que yo me cure. Y lo otro es que mi mamá es muy emocional también y a mí me daba mucho miedo darle esa noticia por esta situación. Y me sorprendió. O sea, me sorprendió de una manera porque esa mujer se portó machita, valiente, fuerte, porque yo necesitaba eso. Yo estoy segura que ella lloró, yo estoy segura que ella se puso muy triste, yo estoy segura que ella no me demostró esa tristeza, pero yo la conozco y yo dije, esta mujer se va a desboronar, y todo lo contrario, fue valiente, fue mi roca, o sea, estuvo ahí, una cosa maravillosa, o sea, una cosa a uno, esa mujer, cuando yo pensé todo lo contrario, porque ella se blindó, ella hizo de esas emociones, las transformó completamente, aunque ella sea una persona súper emocional, súper, que todo, bueno, mi mamá es, o sea, llorona, mi mamá es, bueno, un personaje, el que la conoce sabe. Entonces, pero ella reaccionó súper diferente a lo que yo me imaginé, porque ella sabía que yo necesitaba que ella estuviese fuerte. Y yo reaccioné de una manera diferente y mi esposo también tuvo una reacción diferente, porque cada uno tenemos emociones diferentes. Cuando a mí me diagnosticaron, ya yo tenía como un año atravesando esto de la ansiedad, y entonces fue como demasiado fuerte porque no entendía y porque venía ya como que en este hueco, y literalmente fue la gota que derramó el vaso y fue la cachetada que me hizo también entender: o surfeas o te mueres. Porque yo sí llegué quizás a sentir que la ansiedad me iba a matar más que el cáncer. Entonces por eso también cuento estas historias y hablo de todo esto, porque
de las enfermedades mentales, lamentablemente, no se habla. O sea, las enfermedades mentales son súper delicadas porque no las ves. Tú te caes, tú te rompes la rodilla y tú ves la sangre, tú ves el golpe, tú ves el coñazo y tú te pones agua oxigenada, tú te pones una curita, tú te pones una venda y se acabó. Las enfermedades mentales tú no tienes ni idea, tú no las estás viendo, tú no las tocas, tú no. Entonces también se habla muy poco de esto y es increíble cómo hoy en día estamos bastante sumergidos en esto y a mí me parece hasta una irresponsabilidad que no sepamos nada de este tema. Porque es algo que ya no es que me está pasando a la amiga de la amiga de la amiga, no. Ya es a mi amiga a la que le está pasando. Ya es a mi familia a la que le está pasando. Ya hay alguien en mi casa que está padeciendo de algo de esto. Entonces, no quisiera que fuese demasiado tarde para empezar a ocuparnos sobre este tipo de enfermedades. Por eso les pido, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, te imploro que si conoces de alguien que está pasando por una situación, o si tú estás pasando por una situación, busca ayuda. Busca ayuda, háblalo, cuéntalo, vive las emociones, no las reprimas. No te quedes con eso en tu corazón, suéltalo, suelta lo que te esté pasando, suelta lo que estés sintiendo. Aprende a entender que el que digas que algo pasa no te hace cobarde, más bien es de valientes decir que sientes, es de valientes decir que estás triste, es de valientes decir que no puedes más, es de valientes decir ya no puedo más. Y allí en ese momento vas a encontrar las respuestas, allí en ese momento vas a encontrar los caminos, allí en ese momento se te va a iluminar la mente, se te va a iluminar el corazón, se te va a iluminar el alma y vas a empezar a recibir todo eso que le estás pidiendo a la vida, todo eso que le estás pidiendo a Dios, allí va a venir. En el momento que reconoces que está bien estar mal, pero que tú no te quieres quedar ahí, que tú no viniste a este mundo a sufrir, que hay dolor, it's okay, pero no vas a sufrir, tú vas a solucionar, tú vas a buscar, tú vas a pedalear, tú vas a remar, tú vas a surfear. Es importantísimo que la decisión la tomes tú, porque no la puedo tomar yo por ti, nadie la tomó por mí, por mucha ayuda también que busqué, sí, fui yo la que quise buscar, fui yo la que quise entender, fui yo la que quise aprender, fui yo la que quise conocerme y entenderme. Entonces, es la invitación a eso, a que no tengas miedo, a que tengas fe. Si llegaste hasta este minuto del podcast, gracias. Gracias por estar, gracias por escucharme, gracias por dejarme hablar de esto. Te pido, como te dije, este podcast no tiene vencimiento. Este podcast, siempre que lo escuches, va a estar vigente porque esto hay que hablarlo, esto hay que decirlo, esto hay que contarlo. Y me encantaría, por supuesto, que me dejes tus comentarios. Si tienes comentarios, me escribas. Si tienes alguna pregunta, que nos apoyemos todos en esto, que estamos juntos en esto. Y que aquí estoy, como tu amiga, como tu pana, como la mujer que soy y que estoy aquí para escucharte, para acompañarte. Así que tú también acompáñame, tú también apóyame en esto, suscríbete a mi canal de YouTube porque siempre voy a estar hablando de esto, siempre voy a estar contando historias, siempre voy a tener aquí a personas que nos van a ayudar a eso, a surfear esto que llamamos vida. Así que nada, gracias por llegar, gracias por estar, gracias por escucharme, gracias por ser parte de mi vida y gracias por no dejarme caer. Porque tú sabes que vamos que todos vamos, es que tú vas, yo voy y todos vamos. Nos vemos en la próxima, nos seguimos escuchando, nos seguimos viendo y lo que sea, va a pasar. Antes de irme, dos cosas. ¿Se acuerdan de
¿Se acuerdan de? ¿Se acuerdan de? Hoy les traje una palabra, por supuesto que sí. Vamos a escribirla. Porque aunque no tenga invitado, esta dinámica va. ¿Ok? A ver. Para los que me escuchan, estoy escribiendo mi post-it. A ver, ya se los voy a leer. Y dice así. Sea bueno, sea malo, nada es para siempre. Así que bueno, les comparto esta palabra, les comparto este sentimiento que tengo aquí para ustedes el día de hoy. Y por supuesto también vamos a tomarnos la foto oficial en vivo del podcast. Así que haz screenshot y mándamela. Si llegaste hasta este minuto del podcast, gracias, te quiero, te amo, te abrazo, te adoro y estoy contigo. ¡Mua! Gracias por estar y nos seguimos escuchando.